9 de la mañana, 26 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque la Cámara de Senadores votó ayer el proyecto de ley de tipificación penal de delitos ambientales. Ahora pasará a la Cámara de Diputados. Para profundizar el tema y conocer un poco la postura desde las organizaciones ambientales, es que recibimos a Mauricio Álvarez, referente y socio fundador de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay, COENDU. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo se toma esta aprobación de la jornada de ayer que arrancó, lo hablábamos un poquito antes de empezar la nota, ¿no? Arrancó y parecía que no salía el proyecto ayer en senadores. Sí, incluso a primera hora de la mañana el subsecretario Gerardo Amarilla había hablado en radio diciendo que iba a ser una votación unánime, con mucha alegría. Nosotros habíamos salido también otro medio de prensa. Y sorpresa fue que arranca con un pedido de parte de senadores del Partido Nacional de que volviera a estudio de la comisión, preocupados por algunas cosas que ellos interpretaban que el proyecto de ley podía llegar a causar. Desde nosotros, desde COENDU, obviamente muy contentos con un proyecto de ley así en primera instancia, ya que, bueno, vemos hoy, recién escuchábamos del agua, ¿no? Vemos hoy la situación del agua y si este proyecto de ley hubiese sido ley quizás 15 años atrás, 20 o más, la cuenca de Santa Lucía no estaría como está hoy, porque obviamente todo lo que se produjo hubiese sido tipificado penalmente y seguramente lo hace un productor, ya no lo hace el segundo. Así que de ese lado hay que estar contentos con el decreto, con el proyecto de ley, perdón, pero sí creemos que es la oportunidad cuando se da este paso de que no sea tan tímido como lo es hoy en día, ¿no? Pero sin embargo, ayer los reparos estaban vinculados a que había penas demasiado severas para personas que hacían acciones que podían dañar el medio ambiente, pero más allá del daño efectivo que podía causar, ¿no? Ese fue el reparo de senadores del Partido Nacional. Sí, correcto. El proyecto tiene 4 capítulos. El primero, que es el de contaminación, que fue el que se cuestionó ayer por parte de senadores del Partido Nacional y por lo menos uno de Cabildo Abierto. Ese es el que nosotros entendemos que está mejor, el que se cuestionaron, ¿no? Porque está como completo. Quizás, según la interpretación de ellos, demasiado abierto. Yo no lo creo así porque bien sabemos, por ejemplo, hoy que si se me cruza una persona con un semáforo en verde y la mato, yo no voy preso, por más que estoy matando a una persona. Creo que ellos se fueron a esas interpretaciones que no me parecieron adecuadas. El segundo capítulo, que es los delitos contra la biodiversidad, ese es el que entendemos que realmente su contenido está muy, muy débil porque, por ejemplo, limita lo que es caza, pesca, tala, destrucción de flora, únicamente dentro de áreas protegidas, y recordemos que un 1%. Exactamente, que Uruguay tiene poquito más de un 1% y a su vez eso no se da ni siquiera justamente a la hora de elegir un cazador o alguien trata de no elegir las áreas protegidas. Entonces, bueno, estamos tipificando penalmente en el 1% del país que ya de por sí tiene otra protección. Mauricio, ¿y qué dice entonces ese proyecto para que la gente lo pueda empezar a procesar un poco más? Que no estamos, me parece, tan familiarizados, nos quejamos todo que hay ahora, nos horrorizamos que el agua está salada y que el cambio climático, pero eso que decías vos, no venimos con una conciencia desde hace tanto tiempo. Entonces ahora tenemos que procesar todo. ¿Qué delitos tipifica? Bien, una breve antes porque creo que la gente tiene que tomarnos conciencia. Lo del agua hace exactamente casi 10 años atrás pasó. Y se habló y se puso sobre la mesa, pero luego... Por las cianobacterias. En aquel momento había olor, tenía olor el agua. Por las cianobacterias que sabían. Y también, y era todo lo mismo, ¿no? Cuenca, Santa Lucía, que es el principal suministro. Nos ponemos a punto unos días, el interés de la gente unos días, pero después volvemos a saber la integración, no sé, todo el campeonato europeo, sabemos de moda, sabemos de famosos, pero no sabemos nada de medio ambiente, que es mucho más importante, ¿no? Como digo, se divide en dos, un capítulo contra la contaminación, que ahí se pena la contaminación del aire, del agua, del suelo, mediante residuos y también mediante introducción de desechos peligrosos. O sea, se tiene 5 capítulos que están ahí, cada uno con una tipificación específica, luego tiene agravantes. Después viene contra la biodiversidad, como decía, que pena por un lado caza, muerte y captura de fauna en áreas protegidas. Por otro lado, tala, destrucción de flora también dentro de áreas protegidas. Y por otro lado, tráfico de especies incluidas en la Convención Internacional para el Comercio de Fauna y Flora Amenazadas. Luego también tiene agravantes y otros artículos más. O sea, eso es lo que se pena en general. Pero lo que es importante decir
que tú me lo decías recién, hablábamos fuera de cámara, es siempre lo que se escape de la ley, ¿no? O sea, cuando dice contaminación del suelo es lo que se escapa de la ley. Si alguien echa los productos, a los agrotóxicos que la ley permite, no está contenido. Siempre hablamos de ese exceso mal uso, o sabemos muy bien que se ha dado mucho con empresas, producen echan productos que están prohibidos, a veces sí, incluso dentro de un listado. Hay demandas que se han realizado a nivel civil y demás. ¿Las penas son hasta 12 años de prisión? Sí, son variables según cada artículo, arrancan creo que en 3 meses, después cada artículo tiene penas distintas, pero sí creo en total van hasta 12 años. Es un paso que da el país en el control de esto, pero un poco puede ser que desde la ignorancia surjan miedos o temores. Por ejemplo, contaminación del aire. Es tan difuso el tema que si me anda mal el motor del auto y me sale humo negro, ¿voy a tener problemas penales por hacer una contaminación al aire? Bueno, eso fue uno de los ejemplos, creo que puso ayer el senador Da Silva, que bueno, para mí se excedió en la ausencia de sentido común. Pero creo que ahí lo que va a separarse, te vuelvo al ejemplo con el semáforo y se atropella una persona, ¿no? Creo que no es lo mismo que se te rompió el motor y sí, empezó a tirar humo negro, estás contaminando el aire, quizás fuera de una normativa, o el sonido, ¿no? Recuerden que hay normativas municipales, aunque el proyecto de ley nunca habla de municipal, habla siempre de leyes y decretos. Así que está por encima de lo que puede ser un reglamento municipal. Pero creo que no es lo que busca, creo que es claramente cuando decís, bueno, tenés una empresa, por ejemplo, de transporte que tiene todos sus motores hace años, creo que ahí sí, y es correcto. Y es correcto que así sea, o sea, no podemos decir que no es correcto. Porque hay una intención o una responsabilidad. Distinto de tu caso que me estás planteando, creo que sí, lo arreglarías apenas puedas. Pero otra cosa es gente, que no es el caso que igual que busca esto, ¿no? Sino gente que viene echando, por ejemplo, productos contaminando aire, suelo o agua y se multa. ¿Y qué pasa con las empresas? Ni que hablar con las multinacionales. Esas multas ya son incorporadas como gastos de la al empresa. Presupuesto. Presupuesto del año que viene ya tiene incorporadas las multas y siguen con sus actividades porque les es más rentable. Y así ha pasado y así hemos deteriorado el ambiente. Les es más rentable, como les es más rentable hoy al traficante, que le decomisen los animales, pagar la multa y ahí estoy de vuelta haciendo un pedido a Paraguay, a Brasil, bueno. ¿Hay contradicción entre lo que es la productividad del agro, el agroexportador y estas cuestiones? ¿Se genera ahí como, no sé, una cuestión de guerra de intereses? Lo planteo desde el buen sentido, ¿no? Y más que nada desde, a ver, quienes son productores rurales, que entienden que, bueno, sacan adelante el país y son quienes producen determinadas materias, ¿no? Sí, creo que ahí lo que sucedió, fue lo que sucedió ya hace 3 décadas o más, fue un cambio en la matriz productiva y en la forma de siembra, ¿no? Hoy ya es como se plantea como una necesidad el hecho de, antes de la siembra, echar agrotóxicos, quitar todas las mal llamadas malezas y recién ahí plantar. Y luego después los fertilizantes, o sea, creo que hubo un cambio, eso antes no era así. Hoy en día lo que tenemos en la vereda opuesta es el productor orgánico. Pero también nosotros como consumidores creo que tenemos que dar ese mensaje. Vamos al supermercado y yo siempre digo, no elijo la manzana más linda, elijo la que está picada. Porque la que está picada no tiene veneno. Por eso se pudo picar. La manzana linda que quizás compramos, contentos que está linda, estamos seguros que estamos comiendo veneno. La cantidad varía de cada productor. Pero creo que es un cambio en la matriz y se llegó, mediante presiones que se dan, a que los productores vayan por ese camino, a que se valore más cantidad que calidad. Entonces, bueno, si de esa forma mi campo produce un 15% más, voy por ahí y quizás no por un 15% menos de un producto mucho más calidad, que puede tener una certificación, que esto se ha hablado también en varios programas. ¿Por qué Uruguay no, en aquel eslogan que quedó ya lamentablemente lapidado de Uruguay Natural, por qué no buscó ese camino, ¿no? de la producción agrícola sea justamente natural de verdad y buscar certificaciones que en Europa y en Estados Unidos las valoran mucho y las pagan muy por encima? En el caso del agua, por ejemplo, para poner el ejemplo del río Santa Lucía, esta nueva ley, ¿qué implicaría, qué mejoras significarían para el cauce, para la calidad del agua? Habida cuenta de que se ha definido como contaminación difusa, ¿no? La que tiene el río Santa Lucía, y por lo tanto muy difícil de abordar
que llevaría unos cuantos años reparar la situación, lo han dicho las autoridades. Justamente, la contaminación difusa, que los estudios habían dado que era la enorme mayoría de Santa Lucía, es la que viene de la actividad agropecuaria. No la puntual, la específica, sabemos que viene, bueno, pueden ser de centros poblados o industrias. En sí, como está este decreto, lo que podría es prever, pero lamentablemente hoy la cuenca de Santa Lucía tiene ya fue deforestada, ya perdió por no decir la mayor parte de todo lo que es el monte ribereño. Entonces, bueno, va a tener un efecto únicamente en el exceso o en el uso por fuera de la ley de todos estos agroquímicos, ¿no? No va a tener un efecto de recomposición si el Estado no tomó las medidas que tendría que haber tomado en su momento. Es bueno, deforestaste, multo, pero aparte te exijo que recompongas ese monte que tiene ¿cómo es? Es muy necesario para el, Eso no está para el agua. previsto. Eso no está previsto, no. Es sancionar de ahora en más lo que suceda, ¿no? Lo que ya se hizo, ya está. O sea, no va a haber una recomposición de la cuenca. Sí, quizás no se va a permitir que este evento siga repitiéndose y a su vez, como digo, el frenado de si es que hay control, ¿no? Porque las leyes son preciosas en Uruguay, acá hemos hablado también de temas de fauna, de caza y eso, pero si no hay fiscalización, claro, no va a pasar nada, ¿no? Si yo soy un productor y nadie me fiscaliza, es muy difícil mañana también comprobar de que esa contaminación no es bajo los niveles permitidos, ¿no? Mauricio, hablemos habitualmente de especies en peligro de extinción, pero ¿qué pasa con los suelos del Uruguay? ¿Corremos riesgos que no sirvan para nada más por algún tipo de plantación, que no terminen siendo útiles para nuestro país? No es mi especialidad, no soy experto en esto. No, pero bueno, pero vale la pena, hablamos de las especies, capaz sí, que... no vale decirlo porque en realidad eso se ve, ¿no? Se ve con todo lo que son los monocultivos. A los que son rockeros hay una canción no me acuerdo, de un grupo que se llama, habla justamente de la soja transgénica y habla que el campo no va a durar más de X producciones y eso está pasando, ¿no? O sea, la rotación de cultivos, que es algo que quizás hasta en la escuela lo aprendimos y muy necesario para la tierra, ya no se da. Los monocultivos forestales también, algunos más que otros, vemos que no. Yo justo tengo un campo que paso por forestales, lleva mucho tiempo después que ese campo incluso vuelva a generar las pasturas necesarias para ganado. O sea, eso ya está pasando, simplemente que la visión que tienen muchos productores y lamentablemente la clase política ya seca es una visión muy cortoplacista, entonces vemos muchos ingresos en el corto plazo y no pensamos que en el largo plazo quizás no sea perjudicial mismo para nosotros mismos, ¿no? Y en este análisis que venimos haciendo, para ahora la consideración que tendrá la Cámara de Diputados, ¿qué pelea se dará de las organizaciones ambientalistas para mejorar este proyecto en la visión de ustedes? Bueno, de nuestra parte es atacar el capítulo de contra la biodiversidad, tratar de que se elimine esa restricción únicamente a áreas protegidas, porque volvemos a decir 1%, o sea, que esté o que no esté ese artículo es prácticamente lo mismo. Y el tercer artículo de ese capítulo, que es el que habla de tráfico, creo que es fundamental que no sean solo las especies contenidas en la Convención Internacional de Comercio de Flora y Fauna Amenazada, sino que también se agreguen las especies en peligro de extinción local. ¿Por qué? Porque Uruguay, aunque pequeño, tenemos un montón de especies endémicas de nuestro país y endémicas acá de la zona compartida a veces con el sur de Brasil o el norte de ahí, norte costero de Argentina. Y se puede dar el caso de que esas especies no están contenidas y mañana pueden ser objeto, como ha pasado rara vez, pero ha pasado, objetos del tráfico interno. Les voy a dar un ejemplo que pasa un animal muy conocido, el sapito de Darwin, sapito de Langone, hay otras, hay lagartijas que también se comercializan. Esas especies no están contenidas, por darle ejemplos, dentro de esa convención, por lo cual no están tipificados penalmente por este proyecto de ley. O sea, nosotros vamos a dar la pelea en lo que son quitar áreas protegidas e incluir especies en peligro. Como digo, el capítulo 1, creo que la pelea va a ser al revés, va a ser reduccionista quizás, y no la que queremos dar nosotros con el capítulo 2, que es ampliarlo. Bien, muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Mauricio Álvarez, integrante de Coendu. Ya pasan 41 minutos de las 9 de la mañana.